Este es el título de mi presentación, que nos indica la perspectiva gerontológica. En primer lugar, quiero agradecer el honor de estar acá en medio de estas personalidades. Realmente es un honor y además también felicitar a Voces en el Fénix y al Grupo Fénix por tener la iniciativa de dedicar un número a esta temática, o sea, incorporar dentro de lo que es el ambiente económico, sobre todo ciencias económicas, esta cuestión con tan diversidad de enfoques. Y me llamaba la atención el título de la revista, Una sombra, ya pronto serás, porque bueno, si bien yo soy de formación psicóloga y de vertiente psicoanalítica y suelo hablar de ese tema, esta vez para este número traté de hablar de algo que tenga más cercano, digamos, al tema de la economía o de lo social. Y este título de Una sombra, ya pronto serás, me hacía pensar en esta visión de futuro, ¿no?, que se le presagia a una persona cuando envejece. Creo que del modo más siniestro que uno lo puede pensar, digamos, ¿no? O sea, transformarse en una sombra cuando uno llega a la vejez es una de las formas de lo siniestro que planteaba Freud justamente, ¿no? Convertirse en una sombra de lo que era uno, ¿no? O sea, perder la identidad. Y esto tiene que ver también con la idea de futuro, por eso el tema de la prospectiva, ¿no? O sea, y lo que decía el doctor Pérgola recién, esta visión de futuro para la cual nos tenemos que preparar, que lo voy a abordar desde distintos ángulos, digamos, ¿no?, desde el punto de vista gerontológico. Esta imagen de Una sombra, ya pronto serás, o también el título que tiene la revista, que tiene que ver con la vejez no es una maldición, ¿no? En realidad es la imagen que había de la vejez hasta hace muy pocos años, que predominaba, una visión totalmente negativa, digamos, ¿no?, deficitaria de lo que es envejecer, y en base a eso también uno podía pensar los programas de salud pública o las políticas públicas, que ¿para qué invertir, digamos, en la vejez si realmente serás una sombra, si realmente ya no serás productivo, y si llegar a viejo es una maldición que ya no tiene futuro, digamos, ¿no? Una persona vieja como que no tiene futuro. Un poco también lo que planteaba el doctor Pérgola, esta imagen tan negativa. Bueno, realmente desde mi experiencia, tanto académica como en el trabajo preventivo, vamos comprobando cómo la gente mayor se va haciendo un lugar, y esto es posible. O sea, quiero transmitir una visión optimista, digamos, de todo lo que podemos hacer, pero pensando bien los recursos con los que contamos. Y para eso nos ayuda la prospectiva. Traté de aprender de los expertos en prospectiva, que plantea que la prospectiva, sea cual sea, constituye una anticipación, tanto preactiva como proactiva, para iluminar las acciones presentes con la luz de los futuros posibles y deseables, ¿no? Esta sería una definición de lo que es la prospectiva y para lo que nos puede servir en esta presentación que hago. Un experto en el tema, como Gastón Berger, dice que contemplando el futuro se transforma el presente. Ese es el objetivo. O sea, ¿para qué mirar el futuro? Para ver qué tenemos que hacer en el presente para ir hacia ese futuro. Entonces, me resultó interesante analizar en el presente, pero ubicándome en el año 2012, porque en el año 2012, el 7 de abril, fue interesante que la OMS, Organización Mundial de la Salud, pensando en cómo está pensada la perspectiva a nivel global respecto al envejecimiento, la OMS ese año decretó que el Día Mundial, que es el Día Mundial de la Salud, que siempre es el 7 de abril, sea dedicado a promover, como lema, promover el envejecimiento saludable. Eso marca un hito, digamos, ¿no?, de que la OMS incorpora esta temática como esencial, y también en el año 2012 en Europa se decretó como año del envejecimiento saludable, ¿no? Esto marca, digamos, como que ya hay una perspectiva
hacia el futuro, por la idea de considerar que el 11% en esos años, ahora un poco más, son mayores de 80 años, y en la Argentina el 14,2%, mayores de 60, creo que ahora nos estamos acercando al 15% probablemente. Entonces, en base a esto, la perspectiva que se plantea es que para el 2017, a nivel mundial, los mayores de 65 serán más que los menores de 5. Por otro lado, que para el 2050, una de cada 4 personas tendrá más de 60 años, y entonces el 22% de la población será del grupo de los adultos mayores. En base a esta perspectiva, ¿qué es lo que planteaba como riesgos, ¿no?, desde el punto de vista sanitario? Bueno, los riesgos serían la pérdida de autonomía, es decir, se habrá cuadruplicado la población con situaciones de dependencia. Por otro lado, personas de edad muy avanzada que no pueden vivir ya solas por problemas de salud físico-mental y entonces van a requerir ciertos apoyos, tanto a domicilio como en residencias o hospitales, y enfermedades puntuales que ya estamos viendo cómo hacen sentir más su presencia, como las demencias, ¿no?, especialmente tanta prensa como tiene la enfermedad de Alzheimer. Estos riesgos que implica entonces para el sistema de salud el envejecimiento poblacional plantean entonces como desafíos la necesidad de atender a más gente, el aumento de la atención y los cuidados de forma prolongada, tanto en la atención domiciliaria como en la atención comunitaria, en las viviendas asistidas como un recurso alternativo, la atención en residencias para mayores, estancias hospitalarias más prolongadas y también la necesidad de ayudas públicas para la asistencia a domicilio, digamos, ¿no?, como un resumen de lo que se plantearía como desafío y que ya acá de alguna manera está implicado el tema de los recursos que se deberían destinar para esta atención. Entonces, a partir de esto, que esto es todo un aspecto del análisis de los actores a nivel global, de cómo juegan y cómo están posicionados respecto a la perspectiva, respecto al envejecimiento, la primera estrategia entonces implicaría destinar un presupuesto para las políticas públicas para cumplir con todos estos objetivos. El tema que me resultó interesante y por eso me sitúo en ese día, 7 de abril del 2012, es que simultáneamente en los mismos días otro actor global, como es el Fondo Monetario Internacional, planteaba a los ancianos como objetivo del ajuste fiscal global. Los mismos días, o sea, dos organismos internacionales con una perspectiva totalmente distinta, una posición totalmente distinta de lo que implica el envejecimiento poblacional, planteaban dos líneas muy divergentes. ¿Por qué? Porque esos días en Washington, la reunión fue del 20 al 22 de abril del 2012, la reunión del Fondo Monetario Internacional se dedicó centralmente al tema del envejecimiento poblacional y Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario, planteó que la reunión debía permitir definir una estrategia global. En ese contexto, exige a los gobiernos que reconozcan que el envejecimiento les puede crear un serio problema en el futuro y que es un riesgo. ¿Y que es un riesgo? Es un riesgo. El riesgo de la longevidad, así lo llamaban, ¿no? El riesgo de la longevidad, esa es la perspectiva. Bueno, entonces, el riesgo de la longevidad, según el Fondo Monetario Internacional, es esencial permitir que la edad de jubilación aumente tanto como la longevidad esperada, a causa del riesgo financiero que supone el envejecimiento de la población. Decía textualmente, si no es posible incrementar las contribuciones o subir la edad de jubilación, posiblemente haya que recortar las prestaciones, ¿no? O sea, por lo contrario de destinar mayor presupuesto y tener en cuenta los requerimientos, bajar, digamos, las prestaciones con las consecuencias que vamos a ver que implicó, ¿no? Y que sigue implicando. Entonces, quienes trabajaron toda su vida pasan a la categoría de enemigos de la estabilidad económica. Resultan una carga para la sociedad a cuyo sustento contribuyeron en sus días anteriores. Las consecuencias de esto, el día jueves 5 de abril
de ese año, simultáneamente, aparecía una noticia en el diario que decía que el FMI lamenta el suicidio de un jubilado griego por la crisis, como se repitió varias veces. Y como también sucedió en nuestro país en otra época, en la década de los 90, se acordarán del suicidio de los jubilados, que el presidente Menem lo atribuía a que estaban muy deprimidos, como era un problema de salud mental, digamos, ¿no? En ese momento, con el doctor Salvareza, justamente publicamos una nota en página 12 rebatiendo esa idea, ¿no?, de que no era un problema de salud mental, que había que hacerse cargo de la situación que se había generado. Entonces, la noticia del diario decía ese día, lo que decía el jubilado que se suicidó: soy jubilado, no puedo vivir en estas condiciones, me niego a buscar comida en la basura, por eso he decidido poner fin a mi vida, ¿no? O sea, ahí sí vemos la vejez como una maldición y cómo transformarse en una sombra de uno mismo, ¿no? Buscar comida en la basura. Dice un tramo de la nota encontrada en el bolsillo del hombre de 77 años, un farmacéutico retirado y endeudado que optó por pegarse un tiro en la sien frente al Parlamento este miércoles 4 de abril, en lo que fue un suicidio público que indignó al pueblo griego. El pensionista responsabiliza en la misma nota al gobierno griego de aniquilar cualquier esperanza de supervivencia. En este contexto político-económico, que es lo que estudia la perspectiva, o sea, vamos a ver el contexto de cambios, como decía el doctor Pérgola, o sea, cómo van cambiando las cosas, en qué proceso de cambios estamos. En este contexto político-económico, lo que debería ser una conquista de la humanidad y la concreción del deseo de larga y fecunda vida, se va transformando en un problema realmente. Frente a esta realidad, dicen los expertos en perspectiva que habría 4 actitudes posibles. La del avestruz pasivo, que sufre el cambio pasivamente, que es someternos, por ejemplo, a la biomedicalización del envejecimiento, que son los laboratorios, ¿no?, que medicalizan todo, a las políticas previsionales regidas por estos principios. La otra actitud posible es la del bombero reactivo, que se ocupa en combatir el fuego una vez que éste se ha declarado, que es lo que hicimos en general hasta ahora, reaccionar frente a los problemas cuando surgen. La otra actitud posible es la del asegurador preactivo, que se prepara para los cambios previsibles, pues sabe que la reparación sale más cara que la prevención. Entonces, de ahí las políticas preventivas que estamos generando y la formación de recursos humanos para prepararnos para eso que se nos viene, y de eso voy a hablar en un ratito. Y la otra actitud posible, es la del conspirador proactivo, así lo llaman, conspirador proactivo, que trata de provocar los cambios deseados, que serían nuestros encuentros, nuestras iniciativas, publicar estos textos, estas revistas, difundir y hacer propuestas, digamos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la prospectiva, debemos encontrar los jalones que marquen el camino en medio de la niebla. Los interrogantes a los que nos referimos son, por ejemplo, que vamos a tratar de responder: ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué debo intentar lograr que cambie? ¿Qué debo tratar de impedir que cambie? Entonces, tenemos que tener claro que el futuro es incertidumbre, debemos comprender que dicho futuro plantea permanentemente muchos interrogantes, desafíos y oportunidades. Entonces, sintéticamente voy a plantear los desafíos que se nos plantean desde nuestra perspectiva gerontológica ahora, ¿no? O sea, también tomando en cuenta los cambios que estamos atravesando desde el desarrollo gerontológico de los últimos años, que es toda una etapa de transición y de cambio muy importante, muy buen cambio, digamos, en muchos aspectos. En primer lugar, el envejecimiento como desafío, desde mi experiencia y formación, puedo plantear los desafíos para la familia. Para la familia lo que vemos es la disminución del número de hijos actualmente, que hace que el cuidado de los mayores no pueda ser compartido por varios hermanos, y también que más mujeres están insertas, como decía el doctor, en el mercado laboral con menos tiempo para el rol de cuidadoras familiares. Esta es una realidad de las familias actuales.
Entonces el Estado, lo que pasa es que el Estado delega este rol de cuidar en la familia, sin brindar la ayuda suficiente para su cumplimiento. O sea, ahí es donde el Estado debería intervenir con recursos, porque por otro lado también se da en la familia el fenómeno de la verticalización familiar, que significa que hay una sucesión de 4 o 5 generaciones vivas que conviven actualmente, que deberán contener, cuidar y atender en su seno cada vez más personas mayores, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos incluso, y en la que existirán menos miembros jóvenes, producto de la disminución de la natalidad, que se puedan responsabilizar de ellas. Frente a todo esto, entonces, tenemos que tener en cuenta, intervenir en la evaluación y la orientación familiar, teniendo en cuenta que el 20% de los cuidadores son mayores de 65 años. Es decir, esposas, hermanas. Entonces se necesita la identificación y la evaluación del cuidador principal en relación a sus posibilidades de apoyo y cuidado completo o parcial. Y la función de cuidar a un adulto mayor, sabemos que de un mayor dependiente, es muy desgastante. Entonces se requiere poner mucha energía y presupuesto en la educación de los cuidadores, la formación y el cuidado al cuidador, o sea, darle el sostén que va a requerir. Esto desde el punto de vista de la perspectiva de las familias actualmente. Desde nuestra perspectiva gerontológica respecto al envejecimiento como desafío, la necesidad entonces de capacitar profesionales que se requieren en gerontología. Y en esto también somos testigos de un cambio muy interesante en las ciencias en general, que es los fenómenos que se están dando de avances transdisciplinarios en las últimas décadas, porque desde la segunda mitad del siglo XX, donde se va produciendo una gradual ruptura epistemológica con el paradigma positivista, que predominaba, en las ciencias en general, se está dando un proceso o estamos tratando de dar un proceso de avance hacia el paradigma de la complejidad, que en el campo de la gerontología es fundamental porque implica la posibilidad que se requiere en el envejecimiento de un trabajo interdisciplinario. Pero además también da lugar a la creación de nuevas carreras, nuevas disciplinas, que son productos transdisciplinarios, como fueron la terapia ocupacional, la psicomotricidad, pero también una carrera como gerontología, que es totalmente nueva y que es un requerimiento hoy en día de contar con más recursos, tanto de grado como de posgrado, con nuevas carreras que se ocupen de formar los recursos humanos, además de los recursos materiales, los recursos humanos que se necesitan. Y rápidamente, por eso planteo que ya el término gerontología no nos sirve como estudio de la vejez, del geronte. Hoy en día hablamos de ciencias interdisciplinarias, del envejecimiento como proceso que empieza mucho antes, como campo biopsicosocial, en el cual entonces hay que capacitar profesionales en cada una de las áreas, biogerontología, psicogerontología, gerontología social, con profesionales especializados en cada una de estas áreas. Esto es un paneo, de todos los profesionales que se necesitan capacitarse y además, todos como gerontólogos y también la formación de gerontólogos como formación interdisciplinaria. Y el último aspecto que quiero tomar desde nuestra perspectiva es prepararnos anticipadamente, que ese es mi tema central de trabajo habitualmente, que es cómo nos preparamos como personas para ese futuro, que no sea una sombra. Rápidamente y en forma esquemática, desde la mediana edad, es el momento proclive, desde los 40, 45, 50 años, o sea, en el presente, que vemos a la vejez ajena como un espejo anticipado, ¿no?, de nuestra propia vejez. Entonces, frente a esa, que no sea una sombra de lo que uno va a hacer, ese espejo anticipado va a producir, se me va a anticipar, porque veo a otros viejos que me anticipan una imagen posible, y me tiene que promover desde joven, y tenemos que ayudar a la gente a promover, en este impacto presente que le produce, un trabajo de elaboración, de ver cómo se posiciona frente a su propio proceso de envejecimiento, con la posibilidad de ir elaborando un propio proyecto de vejez, a ver cómo quiere llegar, ¿no?, y abrirle bien los ojos para que sea lúcido ese armado del proyecto de vejez. En eso trabajamos. De tal modo que cuando en el curso vital
esta persona vaya al envejecimiento propio y llegue ella también a la vejez, uno va a poder ver cómo hizo todo este trabajo, va a resignificar cómo fue construyendo este proyecto de vejez, intervino activamente en esto. El tema es que no todos hacen este trabajo. Lo que sucede es que ante la misma realidad, a lo que nos enfrentamos es que frente a este futuro posible de vejez propia, este espejo anticipado, que me va a impactar en el presente, ese impacto, en lugar de promover en mí un trabajo de elaborarlo anticipada y gradualmente, va a chocar contra un muro que le voy a anteponer, lo que llamamos un muro narcisista, ¿no? Saben lo que es, o sea, no quiero saber nada de eso, en todo lo que me puedo transformar me produce horror. Y entonces ese impacto presente me lleva a rehuir un trabajo anticipado y no hay proyecto de vejez. Estas personas van siendo llevadas por el curso vital hacia su propio envejecimiento y uno después cuando trabaja con ellos puede resignificar cómo habían no elaborado su propio proceso de envejecimiento y ahí va a poder empezar a trabajar con ellos a ver qué cosas todavía está a tiempo de modificar. En eso trabajamos. Si tengo 2 minutos más, también un avance en el campo de las ciencias del envejecimiento es que esto es un esquema de la profesora Rocío Fernández Ballesteros de España, que ella muestra muy bien cómo se fue diferenciando lo que es el patrón biológico, o sea, la curva de crecimiento, estabilidad a nivel biológica, de maduración y luego la declinación biológica inevitable que tenemos por el paso del tiempo, pero que es diferente a lo que se va viendo como el patrón psicológico, o sea, que uno como curva de envejecimiento puede ir creciendo a lo largo de su envejecimiento, o sea, envejecer puede ser crecer también, así como crecer es envejecer. También diferenciado de lo que serían las 2 líneas de abajo, que es a nivel mental, cognitiva, que sería la línea celeste como el efecto de la experiencia y que me permite resolver problemas, que puede declinar un poco, y sobre todo la línea amarilla, que la respuesta rápida sí declina, digamos, porque está más pegado al desempeño cerebral. Entonces, esta posibilidad de diferenciar, de que no todo envejece igual en la persona, sino que es distinto, digamos, ¿qué me pasa a nivel biológico con lo que puedo hacer con mi vida en otros órdenes? Esto, por un lado, y por otro lado, todos los desarrollos últimos, investigaciones acerca de lo que es la plasticidad y la reserva cognitiva, o sea que uno puede ir armando una reserva para su futuro y que el cerebro puede ser plástico, me llevó sintéticamente a desarrollar que en realidad tenemos que empezar a hablar no solo de plasticidad cognitiva y cerebral, sino también plasticidad neuronal, sí, pero también plasticidad emocional y plasticidad corporal. Todo esto trabaja junto. No se puede desarrollar una cosa y dejar de lado otra. Entonces, también la reserva cognitiva, la reserva cerebral, tiene que ir acompañada, además de la reserva económica, que los que están acá presentes saben la importancia que tiene, pero además tenemos que ir sumándole a eso desde joven una reserva corporal que tiene que ver con la actividad física, cuidado del cuerpo, prestar atención a los límites del cuerpo, la reserva emocional que tenemos que ir construyendo, la reserva de vínculos, de distintas redes de apoyo diversas, y la reserva espiritual. Todo esto que llamo la reserva humana, y atravesado todo por una condición de plasticidad que, digamos, que debe ser común para un envejecimiento saludable, plásticos en todos los órdenes, como una condición esencial. Entonces, de esta manera podemos modificar la idea habitual de que crecemos y que la vejez está en el camino de bajada en la vida, porque si superponemos todas las líneas, y la línea roja, que es, digamos, cómo armamos nuestra vida a nivel de personas, también va siguiendo el curso de lo biológico y se limita a declinar en la vejez, o sea, sigue ese camino de declinación, por supuesto que todo va a ir declinando. Pero si en cambio a ese camino, el camino del crecimiento, del envejecimiento como crecimiento, va a producir una composición de fuerza que va a hacer
que no solamente lo mental mejore, sino que también lo biológico se mantenga estable hasta último momento y la caída sea el momento en que ya no hay vida, digamos, ¿no? O sea, que la muerte nos sorprenda vivos sería. Entonces, esta es la apelación a este enfoque interdisciplinario, todo lo que nos plantea las posibilidades hoy en día de trabajo con las propuestas de acción. Entonces, en síntesis, serían destinar recursos, diseñar políticas públicas, fomentar investigaciones gerontológicas, programar acciones preventivas para el sujeto y su familia, capacitar técnicos y profesionales y fortalecer las redes de apoyo como una síntesis de propuestas de acción. Y finalizando, desde nuestra perspectiva, si no hacemos nada, también estaremos construyendo nuestro futuro, esta vez por inacción. Lo que equivale a decir que otros construyeron mi futuro porque yo no lo hice. Entonces, si esto es así, en realidad siempre construimos el futuro, hagamos o no hagamos. La prospectiva adopta cada vez más frecuentemente la forma de una reflexión colectiva, de una movilización de los espíritus frente a las mutaciones del entorno estratégico. Por eso es tan importante estos encuentros, estas tomas de conciencia en distintos órdenes profesionales. El futuro se construye hoy, manos a la obra.